propósito de este tema, queremos saludar ya al senador Stefan Rasmussen, que es de la Comisión de Hacienda del Senado precisamente. Senador, ¿cómo le va? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo ahí a la mesa, Alexi, Violeta y a toda la teleaudiencia de C9N. Un gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, senador. Bueno, cuando uno lee el copete de la información ya genera reacción, senador. ¿Destinarán o pretenden destinar plata de salud a los Juegos ODESUR? O sea, uno no está en contra de la realización de estas jornadas olímpicas, pero finalmente, ¿cuál es la postura más bien de usted con respecto a su posición? Bueno, a mí me parece muy interesante la discusión. Primero que eso no es cierto. No es cierto que fondos de salud van a ir a ODESUR, ¿verdad? Los fondos que van a ODESUR, que inicialmente estaban como saldo de caja de FONACYDE obras, digamos, el concepto, ¿verdad? Fueron destinados mayormente a la Corte Suprema de Justicia para construcciones, primero que es solamente para obras, ¿verdad? Porque es parte del FONACYDE. El FONACYDE se divide, digamos, en diferentes fines según la ley. Y hay una parte, digamos, se llama FONACYDE Obras, que puede ir solamente lo que se llama en el clasificador presupuestario el objeto de gasto 500, que es construcciones, inversión física, ¿verdad? Entonces no es cierto que se va a sacar de salud ni de DIVEN los fondos para ODESUR. Los fondos para ODESUR inicialmente vinieron en el proyecto del Ejecutivo a la bicameral en un saldo de caja dentro del MEC, dentro de FONACYDE, pero no estaba realmente destinado a ODESUR. Era como un saldo de caja que sobraba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Entonces eso se distribuyó en diferentes instituciones, ninguna de ellas es salud. Se distribuyó en la Corte Suprema de Justicia para obras, INDER para compra de tierra, Instituto Paraguayo del Indígena para compra de tierra, la Fiscalía para obras, la Justicia Electoral para obras, y después de decidir eso en la bicameral, se acercó el Ejecutivo y dijo, no, ese saldo yo voy a usar para ODESUR, que realmente el Congreso no sabía. Entonces lo que hizo la Comisión ahora de Hacienda, la Cámara de Senadores, es revertir todas esas obras de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y demás, sí, y enviar eso al objeto de gasto de obras ODESUR. Pero no es cierto que los fondos de salud ni de DIVEN se van a usar para las obras de ODESUR. Me parece que es muy importante aclarar esto, y cualquier miembro de la Comisión de Hacienda, más el dictamen mismo de la Comisión de Hacienda así lo establece, digamos, ¿verdad? Obviamente esto se va a votar otra vez mañana y se va a definir cómo queda finalmente, porque la plenaria es la que tiene que definir, ¿verdad? Pero claro, me parece muy importante aclarar que los fondos que fueron destinados a ODESUR dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores no estaban en salud, sino que estaban en obra de infraestructura en otras instituciones. Sí, yo me había quedado precisamente con ese tema, senador, pero ayer, por lo visto, sale esta nueva versión y se la adjudican, de hecho, a Juan Darío Monge, que es presidente de la bicameral, y a lo cual responde también el presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Por eso me extraña y quisiera saber dónde empieza a correr esta versión, quién es el que trata de instalar esto. No, la verdad que yo desconozco eso, ¿verdad? Yo leí también por medios de comunicación para esta información. Lo que probablemente creó cierta confusión es que hubo discusión en varios fondos, digamos, ¿verdad? Estaban los fondos de FONACYDE Obras ODESUR, estaban los fondos del FEI y estaban otros fondos que eran de aduanas y demás, ¿verdad? Sí. Pero para no confundirle a la ciudadanía, ¿verdad? Específicamente los fondos FONACYDE Obras que van destinados a ODESUR, en ningún parte, digamos, de este proceso legislativo, ni en la bicameral, ni en la Cámara de Diputados, fueron designados a salud, ni a la DIVEN. O sea que ahora no se está revirtiendo fondos de salud ni de DIVEN a las obras de ODESUR, ¿verdad? Esas obras eran, repito, de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía, diferentes institutos, INDER para compra de tierra, INDI para compra de tierra, diferentes instituciones que solicitaron fondos adicionales. Como existía ese saldo de caja, eso se distribuyó, digamos, a esas instituciones, pero después cuando vino el reclamo justo, digamos, de la ODESUR, decían, no, ese dinero
va a ser destinado a ODESUR, cosa que el Congreso no sabía porque el Ejecutivo no envió asignado a ese objeto del gasto. Entonces se revirtió todo eso ahora en la Cámara de Senadores y se asignó, digamos, a obras ODESUR, ¿verdad? Pero, repito, ¿verdad? Los fondos que se van a destinar, 132.000 millones de guaraníes a ODESUR, son de la fuente de financiación FONACIDE, de obras que no fueron destinadas a salud en ningún momento de este proceso legislativo, ¿no? Ahora, senador, de alguna u otra manera existe un redireccionamiento de ese saldo de caja. Estamos hablando de obras, pero no precisamente de salud, sino, como mencionaba usted, Tribunal, Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, pero estas no eran urgentes. Entonces, en ese sentido, usted destaca que el reclamo fue puntual y entonces ahí se destinó esa plata. ¿Cuánta plata es? Específicamente lo de ODESUR son 132.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Alrededor de, no sé, 19, 18 millones de dólares, ¿verdad? Pero esto, digamos, dentro del presupuesto, esta es la discusión, ¿verdad? Una cuestión de prioridades, ¿verdad? Porque finalmente, obviamente los recursos son limitados y, digamos, las necesidades y los pedidos, digamos, de todas las instituciones, obviamente son ilimitadas, ¿verdad? Entonces, claro, lo que se hace es se prioriza, ¿verdad? Entonces, se priorizó por un lado, digamos, a falta de la información de ODESUR, surgió la información de ODESUR, entonces se priorizó nuevamente ODESUR y se dejó de lado efectivamente otras obras, ¿verdad? Que fueron solicitadas por otras instituciones, ¿verdad? Lo mismo pasó con el FEI. Sí hay otra discusión importante en cuanto a salud, que el propio ministro de Salud está pidiendo que se reprogramen fondos de medicamentos y vacunas para servicios personales, gratificaciones y bonificaciones, que son 150.000 millones de guaraníes, que particularmente nosotros no estamos de acuerdo. Veremos cómo sale la discusión mañana en el plenario. Pero son todas discusiones diferentes, digamos, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que por ahí viene la confusión, ¿verdad? De repente uno habla del presupuesto, efectivamente hay una parte de salud que se está discutiendo, que si se va a salario o se va a medicamento y vacuna. Nosotros estamos a favor de que se vaya a medicamento y vacuna porque es una necesidad urgente, repito, es una cuestión de prioridad. Está el tema del FEI, del Fondo de la Excelencia, que va a beca, primera infancia e investigación científica, que en un momento se envió a creación de nuevos cargos y demás, también en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia y demás. Ayer se logró revertir parte de eso, de los 119.000 millones de guaraníes, se revirtió 98.000 millones de guaraníes. Ajá. Vamos a ver cómo se vota en la plenaria. Pero, repito, lo de ODESUR, que se revirtió el 100% de los 132.000 millones de guaraníes, estaba en FONACIDE Obras, no fue nunca, digamos, eso a salud, por lo menos digamos, lo que definió ni la bicameral ni la Cámara de Diputados. Y ahora en el dictamen de Hacienda se revirtió el 100% para ODESUR y sí, efectivamente se dejó de lado ciertas obras que no estaban luego incluidas en el presupuesto original, sino que fueron pedidos puntuales de ciertas instituciones. Ahora, senador, ¿qué tan inflado llegó el presupuesto, así como salió de la comisión bicameral, pasa por diputados, qué tan inflado llegó a ustedes? No, el presupuesto, que yo creo que es una buena medida, ya en la bicameral se decidió no aumentar, digamos, sí, el número final, ¿verdad? Lo que finalmente se hace es se redistribuye los ingresos, porque finalmente el presupuesto es una cuestión de ingresos y gastos, ¿verdad? O sea, uno tiene ingresos. Claro, pero en diputados no hubo mayores modificaciones en cuanto a monto, o sea, se respetó, digamos, el monto, pero redistribuyeron ellos ciertas cuestiones. Así es. Siempre se trata y en primera instancia lo ya en la bicameral, y eso yo creo que es positivo, ¿verdad? Por lo menos el tope presupuestario se respeta, ¿verdad? Después la redistribución dentro del presupuesto, bueno, ahí se hace alguna que otra, como esta que estamos hablando, ¿verdad? Se sacó de ODESUR sin saber que era para ODESUR, se reclamó lo de ODESUR, se priorizó ODESUR, se le devuelve a ODESUR la plata, ¿verdad? Pero siempre se trata de mantener ese tope, que es muy importante, y se redistribuye dentro de ese tope entre instituciones y prioridades que llegan al Congreso, tanto del Ejecutivo como de las diferentes instituciones.
Senador, a propósito del presupuesto general de gastos para el ejercicio fiscal del año 2022, existen, además de salud, sectores que preocupan, como por ejemplo el de la educación. A pesar de que estuvimos 2 años en pandemia, se fueron generando, por ejemplo, las denuncias de problemas en la estructura, la distribución de los kits y compañía en las instituciones públicas. En tal sentido, hablamos de un presupuesto acorde a lo que se va a necesitar para el próximo año para la reparación de escuelas y que los chicos, por ejemplo, regresen en escuelas acondicionadas para albergarlos. Sí, la discusión de educación es una discusión muy necesaria, ¿verdad? Y no pasa solamente por el número, sino pasa por la calidad y la evaluación y la capacitación que se da a los docentes, ¿verdad? Yo creo que el principal déficit que tenemos en educación no es necesariamente en infraestructura o en alimentación escolar, sino que en calidad educativa. Y ahí es donde no está el foco. Lastimosamente no estuvo el foco en este gobierno, por lo menos los primeros 3 años con el ministro de Educación anterior, al cual nosotros le interpelamos, por lo menos en nuestro punto de vista, ¿verdad? Nunca se vio un foco en mejorar la calidad educativa. ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? De hecho, lastimosamente la pandemia en cuanto a educación la manejamos pésimamente mal. Fue prácticamente 2 años perdidos para los chicos, que va a ser muy difícil de recuperar. Entonces la discusión de educación no pasa solamente por los montos. De hecho, hace 4 años el único ministerio, la única cartera que recibe un aumento de suma muy, muy importante, de arriba de los 60, 70 millones de dólares por año adicional, es la cartera de educación a través del aumento salarial a los docentes. La gran pregunta es, ¿viene eso acompañado realmente de una estrategia y de un programa de mejora de calidad educativa? Todos los resultados nos dicen que no, ¿verdad? O sea, lastimosamente estamos en los últimos lugares de calidad educativa del mundo, no solamente de la región, y no vemos, digamos, luz al final del túnel de que esto mejore, no vemos que haya realmente un foco en eso, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la discusión. La otra parte de la discusión importante en educación, que sí se dio en esta instancia, digamos, fue los fondos de excelencia, ¿verdad? Claro. Que gran parte van a educación, a becas y también a investigación científica, que finalmente es educación, es crear conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa fue una gran discusión que se sigue dando originalmente en la bicameral y en diputados. Se utilizaron 119 mil millones de guaraníes, de cerca de 17 millones de dólares del Fondo de Excelencia. Ahora planteamos nosotros revertir 98 mil millones de guaraníes, unos 15 millones de dólares. Vamos a ver cómo se da la votación mañana en plenaria, ¿verdad? Pero esa sí es una discusión importante, ¿verdad? ¿Dónde hay que focalizar? ¿Hay que focalizar en becas y en investigación científica? ¿O hay que focalizar en equiparación salarial para jueces de paz? Que todo es importante, digamos, ¿verdad? Pero finalmente es una cuestión de prioridades. Claro. Y nosotros entendemos que claramente la prioridad es la calidad educativa y no la burocracia estatal, que además presta pésimos servicios públicos a la ciudadanía, ¿no? Claro, hay ciertas cosas que pueden esperar, sobre todo atendiendo al escenario de crisis económica y más, ¿verdad?, que nos deja esta pandemia. O sea, se podrían esperar ciertas cosas y la educación no puede esperar. Ahora bien, este tema de las deudas que existen desde salud pública, sanatorios privados, ¿cómo está previsto que eso se financie? Bueno, esa es una discusión importante también, porque en los últimos meses la cartera de salud y a través del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, además, acercaron varios proyectos al Congreso Nacional que se aprobaron para pagar deudas de farmacéuticas, para pagar deudas de hospitales privados, de servicios prestados por COVID. Se aprobó nueva deuda. De hecho, en el presupuesto 2022, digamos de manera excepcional, hay 600 millones de dólares de préstamo, que generalmente, históricamente, siempre 1.200 millones de dólares de préstamo en total, que generalmente de déficit, ¿verdad?, que es el 3% del PIB, que generalmente eso siempre iba a inversión física al MOPC, ¿verdad? Pero de manera excepcional, tanto el año pasado, este año y el año que viene, parte de eso va a salud, alrededor de 250 millones de dólares
va a salud, en parte a pago de medicamentos, a pago de vacunas que todavía tenemos que seguir comprando, obviamente, y también en parte a mantener la infraestructura de salud, tanto la infraestructura física como la infraestructura de recursos humanos, ¿verdad? La discusión que sí se está dando ahora es que a última hora el ministro de Salud envió una modificación y está enviando 150.000 millones de guaraníes de medicamentos y vacunas, que tanto reclamo hay, que se necesita la plata y que salimos a prestar plata y que se le da a la farmacéutica, está enviando esa plata a pago de bonificaciones y gratificaciones, que puede ser también una necesidad, pero claramente no es la prioridad y no es la forma, sobre todo, de hacer que en 10 o 15 días cambien tan rápido de foco y de prioridad. Es decir, no, los medicamentos y la vacuna ahora ya no son lo prioritario es responder a estos reclamos sindicales, ¿verdad? Entonces, senador, perdón, discúlpame, no estamos de acuerdo. los 150 millones de dólares, ¿de dónde salen y van para salud? Esa parte es lo que me perdí. No, de los 1.200 millones de dólares que es de déficit fiscal, que son préstamos, básicamente, Sí. La gran parte son préstamos y una parte, creo que alrededor de 350 millones de dólares son bonos. Eso es deuda externa. Sí. El presupuesto de salud, no tengo el número exacto en mente, pero está alrededor de los 1.000 millones de dólares. Okay. Y en parte de eso es de deuda externa, que históricamente nunca se financia gasto corriente como es salud con deuda externa, porque la ley de administración financiera dice que uno tiene que endeudarse, o sea, si se va a endeudar es para invertir, ¿verdad? Ya sea para ruta, para puentes, para inclusive para hospitales y demás, ¿verdad? Pero no para gasto corriente, ¿verdad? Pero de manera excepcional, por la pandemia el año pasado, este año y el año que viene, el país se está endeudando para pagar medicamentos, vacunas y gastos de personal de salud, ¿no? Bueno, senador, por último, y al menos de mi parte, hablaba usted del presupuesto y la plata que se redireccionó. Dos instituciones cuyos integrantes o quienes dependen de ella el año pasado o este año plantearon varios reclamos, que es el sector indígena y el campesinado. En el presupuesto del INDI solo se pretende o se tiene la cantidad de dinero para la compra de 216 hectáreas, es decir, la restitución a los pueblos originarios. Pero ahora, con respecto al INDER y al sacar o al redireccionar el dinero, ¿esto no afecta la compra de tierras previstas para el año que viene? Sí, esa es una gran problemática que tenemos realmente, ¿verdad? Este tema de sacar leyes de expropiaciones sin que INDER tenga la plata para pagar las expropiaciones, ¿verdad? Terminan justamente en estos litigios que estamos viendo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa, verdad? Se presenta una ley de expropiación y se dice, bueno, vamos a expropiar esta, por decir, 1.000 hectáreas para X cantidad de familias. Pasa la ley, se expropia, digamos, por ley, y finalmente el INDER tiene que pagarle al propietario el precio acordado o el precio que se llegó a través de una tasación del MOPC, ¿verdad? Y pasan 5, 10, 15 años y el INDER nunca paga esa tierra, ¿verdad? Entonces finalmente el propietario dice, no, ¿verdad? O sea, o me pagas la tierra, ¿verdad? Que es lo que corresponde, o me devuelves la tierra, ¿verdad? Entonces ahí hay una problemática muy grande que lastimosamente ningún gobierno, por lo menos en los últimos, en toda esta era democrática, ¿verdad? Más de 30 años, tomó en serio esta cuestión del INDER, de la tierra, del INDI, ¿verdad? Esto hay que sentarse en una mesa, armar un plan y decir, bueno, el INDER necesita 300 millones de dólares, ¿verdad? Y solucionemos el problema, ¿verdad? O sea, paguémosle al que le expropiemos, o hay que expropiar nueva, o hay que vender tierra que digamos que hay ocupantes que no son de la reforma agraria y demás, ¿verdad? Sí. Y lo mismo con el INDI, ¿verdad? Pero esa es una gestión aparte que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que lastimosamente no la hace, y en la medida que no la haga, obviamente los mayores perjudicados son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Los campesinos sin tierra, los indígenas. Pero esto hay que armar una mesa estratégica. Yo estoy seguro que el Congreso va a aprobar. No sé, si hay que prestar plata afuera para pagar las tierras y solucionar el problema de la tierra, claro, saquemos la plata, prestemos la plata, ¿verdad? O sea, si todos los años tenemos un déficit el año que viene vamos a tener un déficit de 1.200 millones de dólares
este año vamos a tener un déficit de 1.600 millones de dólares. Bueno, si le tenemos que destinar, no sé, 200 millones de dólares a solucionar el problema de la tierra, de la gente sobre todo, ¿verdad? Y que la gente pueda vivir dignamente, lo tenemos que hacer. Pero esta es una iniciativa que tiene que surgir obviamente del Poder Ejecutivo, porque finalmente el INDER depende del Poder Ejecutivo y es el INDER el que tiene que liderar este plan, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, senador, realmente que si no podemos hablar de presupuesto es un tema hasta apasionante si se quiere, porque es gasto público, es pensar un poco también en el mañana, que lastimosamente nuestro presupuesto está tan ajustado que nos permite inversión en muchos sentidos y es una deuda que tenemos con la gente, ¿verdad? Cantidad de gente planillera y de gente que está ocupando y ganando un sueldo que lastimosamente no se merece, en vez de ser direccionado ese dinero afuera, pero sabemos que no es tan sencillo como quitarles nomás. Así que gracias por el tiempo, senador, que tenga buen resto de jornada. Bueno, gracias por el contacto, un gusto poder compartir con ustedes y así mismo, no es solamente un número, sino la gestión es lo más importante, ¿verdad? La administración. Nosotros podemos aumentar el presupuesto de salud, de educación y demás, pero si sigue la corrupción y no hay interés en mejorar la gestión y lastimosamente vamos a seguir cargando una bolsa rota y el dinero se va a seguir despilfarrando, ¿verdad? Bueno, gracias por el contacto, un saludo a la teleaudiencia. Hasta la próxima, Gracias. senador Stefan Rasmussen. Bueno, 10:12 de esta mañana nosotros queremos recapitular un poco nuestra propuesta o nuestra pregunta del día. De hecho, que ya el senador nos decía, no es así. Sentenciarla. Sentenciar, Sí. no es así, no va a pasar. De igual manera, mañana hay sesión extra, antes que me interrumpa. Extrañaba esto. Los viejos vicios no se pierden. Un ratito. Mañana hay sesión extraordinaria en Cámara de Senadores. Senado normalmente sesiona jueves. Sin embargo, la convocatoria es mañana para ya hablar de presupuesto general de gastos de la Nación 2022 y decía el senador, va a haber muchos temas interesantes, así que no hay que perder de vista lo que se vaya a tratar mañana en la sesión. Ahora, se descarta y ya se da por sentado, no se va a tocar plata de salud para financiar los Juegos ODESUR, pero sí existe un redireccionamiento, por eso le consultábamos acerca de la compra de tierras, porque INDER e INDI son los afectados. Claro, lo que pasa es que nuestro presupuesto ya llega luego hacia tope, ¿verdad? Y dice, con un déficit fiscal preocupante, que es un debate todos los años, hay que hacer una reingeniería importante, porque estamos siempre con la misma plata queriendo hacer demasiadas cosas. Entonces vos tenés que redireccionar. Entonces, bueno, este año le quitas al INDI pero le das educación. Y el año que viene le quitas a tal cosa y le pones a tal cosa. Y así. Pero están quienes introducen para congraciarse también. Más plata, Claro. sí. Y también los que siguen metiendo más gente a las arcas del Estado. O sea, Ampliación presupuestaria, ¿entendés? a la Bueno, orden del día. Cargo y cargo y cargo. Bueno, Liz, ¿qué dice la gente en redes sociales? De igual manera, seguimos invitando a todas las personas a que participen en nuestras redes sociales, en nuestras encuestas, si es que están de acuerdo con que los fondos de salud sean redireccionados para los Juegos ODESUR 2022. Hasta el momento, un 89,3% no está de acuerdo, mientras que un 10,7% nos dice que sí. Y vamos a ir leyendo algunos de los mensajes. Por ejemplo, Tiago nos dice, es un gran golpe al deporte. Obviamente que la gente no va a estar de acuerdo que se toquen los supuestos fondos de salud que mencionan. Ojalá que se puedan realizar los juegos. Cientos de sueños están en ellos. Otro de los mensajes, Omar González, una pena realmente, poco y nada se invirtió en salud, pero para otras cosas sí. Nos dice también Omar González, muchas gracias. A ver, no importa dónde direccionan total, va a parar siempre en el bolsillo de los políticos. Y Oda Sánchez nos dice, imposible, los fondos de salud no se deben tocar, estamos en plena pandemia. No, no y no. Y le responde Tiago, ok señora, total, nuestro gobierno no toca nunca ningún fondo para salud. Bueno, hay Ahí que se tener generó el también en debate cuenta también. que no es que lo que se direcciona a salud es para inversión, todo es gasto, o sea, es gasto, porque la pandemia nos dejó con un enorme agujero en el bolsillo. Tema de deuda sanatorio privado es una deuda enorme. Medicamentos, vacunas, hay que pagar bonificaciones y gratificaciones, que normalmente no nos gustan esas palabras, pero hay que entender también lo que pasaron los médicos en todo este tiempo, no solo médicos, ¿verdad? Todo el Profesionales de la personal de salud, blanco, sí. todos, administrativos también, que hicieron ahí hasta de recepcionista, enfermero y todo tuvieron que improvisar en el momento, así que son cuestiones para ponerse a analizar, como decía el senador, ¿verdad? O sea, no quedarse solo con su verdad, hay que escuchar también otras posturas, pero tener en cuenta que cuando hablamos de presupuesto, siempre es así.
Y todavía queda mucho por discutir, más aún después de lo que va a pasar mañana. Mañana va a ser Uno largo. puede estar de acuerdo o no posteriormente a qué presupuesto se aprueba. Porque mañana sale una versión de Senado. Sí. Después va a diputados nuevamente. Y el tratamiento se hace extensivo de Y esa manera. así se va ping-pong hasta que manden al Ejecutivo ya con un acuerdo y que el Ejecutivo promulgue o vete. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Pueden comunicarse a @C9N Paraguay o al 85625-000. Yo no quiero dejar de mencionar, y estamos independientemente del tema del presupuesto, pero hay muchísima gente de Fernando de la Mora Mi Valle. que se está quejando del servicio. ¿De agua? No, de la línea 21. Recordarás que fue a quiebra y tomó su tramo la línea 12 Sí. y al parecer tampoco hay una cantidad como para... Línea 21. Sí, la histórica línea 21. ¿Qué que pasó cubría con la línea 21? Y línea 21 dejó de circular. Y se llama licitación y de manera temporal al parecer toma ese Cierto. tramo la línea 12. Cierto. Pero dejó prácticamente sin el servicio a mucha gente que dependía, porque hace un trayecto muy importante, Sí, Fernando, porque San Lorenzo, vos Sajonia. tenía 21, Corrales, Ibu, sur y norte. algo Sur y así norte, era. un recorrido hasta allá, hasta el barrio San Miguel Sí, llegaba, no, límite ya con San Lorenzo. Sí, recuerdo. Vamos a consultar con las autoridades del viceministerio. Bueno, y también, ahora me acuerdo que mis vecinos ayer no tenían agua. Ese también es otro reclamo. Agua de la y SAP. luz. SAP o aguatería, sí que ya es en esa zona. Cortes programados de la ANDE existen a diario. Ayer en Lambaré prácticamente todo el día. Pero también los que no son programados, aquellos por la sobrecarga debido al calor Qué calor. y la falta de agua. Bueno, nosotros Qué lindo marcamos- verano. Hablando de cortes, vamos al corte, ya venimos. Take a minute, girl. Take